En este video vamos a completar el análisis del primer caso de generalización del concepto de límite. Esto es, el caso en el que una función tiene límite finito en el infinito. Vamos a detenernos, en particular, en estos dos casos. Es decir, cuando la función tiene límite finito siempre que x tienda a menos infinito. Esto es, siempre que x decrece indefinidamente. O bien, cuando este comportamiento se da tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito. Recuerden que esta situación la simbolizaremos directamente escribiendo que x tiende a infinito sin signo. Veamos cómo formalizar lo que observamos intuitivamente para cada una de estas dos funciones. Comencemos con la expresión simbólica. Para este caso, escribiremos simbólicamente que el límite de los valores f de x de la función cuando x tiende a menos infinito es el número L. ¿Cuál será la definición formal de este límite? Para darla, se requiere tener una función definida en un conjunto de números reales no acotados, de modo que existe la posibilidad de que x decrezca indefinidamente. Diremos que f tiene límite finito cuando x tiende a infinito negativo, y lo escribiremos de esta manera, si y solo si. Para todo número epsilon positivo, arbitrariamente elegido y tan pequeño como se quiera, existe un número m, también positivo, que depende del epsilon elegido, tal que cualquiera sea x perteneciente al dominio de la función, siempre que x sea menor que el opuesto de m, entonces debe cumplirse esta condición. Detengámonos un instante en estos valores de x que se exigen en la definición. Fíjense que nos interesan los valores de x que sean menor que menos m. ¿Por qué? Porque estamos analizando el caso de que una función tiene límite finito cuando los valores de x decrecen más y más. Es decir, cuando tienden a menos infinito. Entonces, se requiere que esta condición se cumpla cualquiera sea x que esté a la izquierda de menos m, sin importar cuán lejos esté justamente x de este número menos m. Para esos valores de x, se debe cumplir que la distancia entre los correspondientes valores de la función y el número L se mantenga siempre menor que epsilon. Finalmente, veamos el caso en que la función tiene límite finito, tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito. Entonces, en este caso, escribiremos que el límite de f de x cuando x tiende a infinito es el número L. Y lo definiremos de la siguiente manera. Si f es una función definida en un conjunto D no acotado, decimos que f tiene límite finito cuando x tiende a infinito, si y solo si, para todo epsilon positivo existe un número m, también positivo, que depende de él, tal que cualquiera sea x del dominio de la función, si x en valor absoluto es mayor que m, entonces la distancia entre los correspondientes valores f de x de la función y L es menor que epsilon. ¿Por qué interesan en esta definición que se cumpla esta condición para estos valores específicos de x? Veamos. Si comparamos esta definición
Observamos que estamos en presencia de una función con límite finito cuando x tiende tanto a más infinito como cuando x tiende a menos infinito. Entonces, si comparamos estas tres definiciones, observamos que esta última puede ser considerada justamente como una combinación de las dos anteriores. Entonces, esta condición se debe cumplir tanto para aquellos valores de x del dominio de la función que sean mayores que el número m, como también resulten menores que menos m. Tanto para los x mayores que m como menores que menos m, significa que son aquellos x que en valor absoluto son mayores que m. Para ellos, los correspondientes valores de la función deben pertenecer al entorno de centro L y radio épsilon. Los invito a que interpreten estas dos últimas definiciones, por ejemplo, bosquejando para cada una de ellas un gráfico análogo al que analizamos para interpretar mejor esta primera definición, adaptado lógicamente dicho gráfico a los requerimientos de la función f involucrada en cada una de estas dos definiciones. Finalmente, veamos algunos ejemplos de funciones que tienen límite finito en el infinito. Por ejemplo, consideremos la función definida para todos los números reales, excepto para el 0, y dada por esta expresión, f de x igual a 1 sobre x, cuya gráfica observamos a continuación. Vemos que a medida que los valores de x crecen más y más, los valores de la función decrecen más y más. Es decir, tienden a cero. Lo que también sucede conforme x decrece más y más. Interpretemos esto que observamos gráficamente de manera analítica. Esto es, calculemos el límite de 1 sobre x cuando x tiende a más infinito y también cuando x tiende a menos infinito. Veamos este primer caso. En este cociente, el numerador es siempre constante, esto es, no depende del valor de x. Entonces, cuando x tiende a más infinito, el numerador de esta expresión tiende a 1. Y el denominador toma valores positivos, siempre positivos, pero cada vez más y más y más grandes. Esto significa que este cociente tiende a tomar valores cada vez más pequeños, aunque siempre positivos. Por eso decimos entonces que este límite es 0. Y justamente es lo que analizamos en el comportamiento de esta función. A medida que los valores de x aumentan, los valores de la función siempre se mantienen positivos, pero cada vez más cercanos a 0. En el caso en el que x tiende a menos infinito, nuevamente en este cociente el numerador tiende a 1. Y el denominador toma valores negativos, pero cada vez más y más grandes en valor absoluto. Entonces, este cociente toma valores negativos cada vez más y más pequeños. Esto es, tiende a 0 con valores negativos. Entonces, este límite es 0. Como el límite de 1 sobre x es 0, tanto cuando x tiende a más infinito como cuando tiende a menos infinito, diremos directamente que el límite para x tendiendo a infinito de 1 sobre x es 0. Entonces, se está en presencia de una función que tiene límite finito, que en este caso vale 0, en el infinito. Observamos que, si bien los valores de f se aproximan tanto como se quiera al número 0, nunca lo alcanzan, porque esta función nunca toma el valor 0.
por lo cual su gráfica nunca interseca al eje de las X. Veamos otro ejemplo de función con un comportamiento análogo. Esto es, la función definida para todo número real dada por f de x igual a e a la x. Observamos que tanto en el ejemplo 2 como en el ejemplo 1 estamos analizando funciones cuyo dominio es un conjunto no acotado. La gráfica de esta función exponencial, es la que observamos aquí. Vemos que los valores de la función decrecen más y más conforme x tiende a menos infinito. En efecto, el límite de e a la x cuando el exponente toma valores negativos cada vez más y más grandes en valor absoluto es 0. Y esto es justamente lo que vislumbramos y analizamos en esta gráfica. Esta función tiene también límite finito en el infinito. Pero observemos que esta tendencia solo se da cuando x decrece indefinidamente. Porque cuando x tiende a más infinito, observamos que los valores de la función crecen más y más. En efecto, el límite de e a la x cuando x tiende a más infinito es más infinito. Entonces, observamos que esta función tiene límite infinito en el infinito. Y justamente este tipo de comportamiento es el que vamos a estudiar en el tercer caso de generalización del concepto de límite. Y recordemos que esta notación, esta igualdad que colocamos en esta expresión, no significa que el límite exista, sino que denota un comportamiento no acotado de la función. Y si volvemos a la función del ejemplo 1, observamos que en 0 no está definida, por eso justamente no pertenece al dominio de la función, pero sí es un punto de acumulación de este dominio. Entonces, analicemos el comportamiento de f en las cercanías del número 0. Cuando los valores de x se aproximan a 0 por la derecha, los valores de la función crecen indefinidamente. Tienden a más infinito. Cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, los valores de la función decrecen indefinidamente. Esto es, tienden a menos infinito. Por consiguiente, se trata de una función que tiene límite infinito en un punto. Y este comportamiento justamente es el que analizamos en el segundo caso de generalización del concepto de límite.